El sol de la mañana iluminaba los ventanales del First Community Bank de Alexandria cuando Ethan Carter, un niño de 12 años, empujó con esfuerzo la pesada puerta de vidrio. Llevaba el uniforme escolar perfectamente planchado y una pequeña carpeta azul donde guardaba los documentos para abrir su primera cuenta de ahorros. Había pasado semanas planeando aquel momento. Quería demostrarle a su madre que era responsable y que podía empezar a ahorrar el dinero que había ganado ayudando en actividades comunitarias dentro de la base militar. Dentro del banco, el aire olía a desinfectante y a papel recién impreso. Ethan se quedó de pie, observando las filas, los escritorios brillantes y el ir y venir de empleados con trajes oscuros. En su mente, aquel lugar representaba la seriedad del mundo adulto. Caminó con paso decidido hasta el mostrador donde una mujer de mediana edad, de gesto rígido y expresión impaciente, lo miró de arriba abajo. Su placa decía Linda Matthews, que atención al cliente. Buenos días, dijo Ethan con voz educada. Quisiera abrir una cuenta de ahorros. Linda levantó una ceja, sin molestarse en sonreír. Su mirada se detuvo un segundo demasiado en el tono de piel del niño antes de soltar un suspiro. ¿Tú solo?, preguntó con un deje de incredulidad. Sí, señora. Tengo todos los documentos, respondió Ethan, extendiéndole la carpeta con cuidado. Ella la tomó como si fuera una molestia. ¿Tus padres saben que estás aquí?, insistió, hojeando los papeles sin prestar verdadera atención. Sí, señora. Mi madre me explicó todo y mi padre. Ethan se interrumpió, dándose cuenta de que probablemente no la convencería con palabras. Linda cerró la carpeta con un golpe seco. No aceptamos solicitudes de menores sin la presencia de sus padres. Vuelve cuando vengan contigo. Ethan parpadeó confundido. Pero el formulario dice que puedo abrir la cuenta con mi identificación escolar y la firma de mi madre, y aquí está, dijo, señalando el documento sellado por la base militar. La empleada lo miró con frialdad. No me hagas perder el tiempo, niño. No voy a procesar esto. Algunas personas en la fila comenzaron a mirar. Ethan sintió el calor subirle a las mejillas. No entendía por qué lo trataban así. Señora, solo quiero depositar mis ahorros. He dicho que no, lo interrumpió Linda, levantando la voz. No te repito las normas. Fue entonces cuando todo se torció. Un guardia de seguridad se acercó al ver la tensión. Linda lo señaló sin pudor. Este niño está causando problemas. El guardia, un hombre corpulento con rostro serio, se acercó lentamente. Ethan retrocedió un paso, sorprendido. No estoy haciendo nada malo, dijo, con la voz quebrada. El murmullo en el banco se hizo más fuerte. Una señora susurró algo sobre niños maleducados, mientras otra persona grababa discretamente con su teléfono. El guardia se cruzó de brazos, esperando órdenes. Linda, visiblemente irritada, marcó un número en su teléfono interno. Voy a llamar a la policía, anunció con tono de autoridad. Ethan sintió un nudo en la garganta. No entendía cómo había pasado de abrir una cuenta a convertirse en sospechoso. Por favor, señora, no llame a la policía, rogó. Solo quiero abrir mi cuenta. Demasiado tarde, respondió Linda con frialdad. No toleramos comportamientos inadecuados aquí. Minutos después, 2 agentes de policía entraron al banco. El corazón de Ethan latía tan fuerte que apenas podía oír las preguntas que le hacían. Mostró su identificación escolar, su documentación, explicó que vivía en la base militar, pero la empleada seguía insistiendo en que había intentado engañarla con papeles falsos. El oficial más joven se apartó para hacer una llamada. Fue entonces cuando todo cambió. En cuestión de minutos, un vehículo oficial del ejército se detuvo frente al banco. De él bajó una mujer alta, de uniforme impecable y rostro serio, Patricia Carter, la madre de Ethan. ¿Qué está ocurriendo aquí?, preguntó con voz firme. El silencio fue inmediato. Los clientes, los empleados y los agentes giraron hacia ella. Uno de los policías intentó explicar la situación, pero Patricia levantó la mano. Mi hijo vino a abrir una cuenta, no a ser humillado, dijo, mirando directamente a Linda. Quiero hablar con el gerente. Ahora. El gerente, Samuel Morrison, apareció casi corriendo. Había reconocido el apellido Carter de inmediato. El esposo de Patricia era el general Daniel Carter, uno de los oficiales más respetados de la base militar de Alexandria. Patricia relató con precisión cada detalle, sosteniendo los documentos de su hijo frente al gerente. Su voz no temblaba.
Esta mujer acusó falsamente a mi hijo por su color de piel y su edad. Y ustedes llamaron a la policía sin verificar nada. Morrison palideció. Señora Carter, le aseguro que esto no representa a nuestro banco. Linda intentó justificarse. Yo solo seguía el protocolo. ¿Protocolo?, interrumpió Patricia con incredulidad. ¿Acusar a un niño de 12 años de falsificar documentos es protocolo? El silencio volvió a llenar la sala. Los agentes bajaron la mirada, avergonzados. El gerente, visiblemente alterado, tomó una decisión inmediata. Señora Matthews, acompáñeme a mi oficina, ordenó con tono gélido. Linda balbuceó algo, pero Morrison ya se había vuelto hacia Patricia. Señora Carter, en nombre del First Community Bank, le ofrezco nuestras más sinceras disculpas. Su hijo no solo será atendido de inmediato, sino que su cuenta quedará abierta hoy mismo, sin comisiones. Ethan observaba la escena con mezcla de alivio y confusión. Su madre posó una mano en su hombro. «Todo está bien, hijo», le susurró. «Lo importante es que se sepa la verdad». El gerente condujo a Patricia y a Ethan a una oficina privada, donde el proceso se completó en minutos. Mientras tanto, Linda Matthews era escoltada fuera del edificio entre murmullos y miradas reprobatorias. Cuando salieron del banco, el aire fresco golpeó los rostros de madre e hijo. Patricia respiró hondo. «Hiciste lo correcto, Ethan», dijo suavemente. «No dejaste que la injusticia te hiciera perder la calma». El niño asintió, aunque en el fondo sentía algo nuevo, algo incómodo. Por primera vez, comprendía que el mundo no siempre era justo, incluso para quienes hacían todo bien. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Patricia llamó a su esposo. En pocas horas, la historia había llegado al mando militar. Lo que había comenzado como un simple intento de abrir una cuenta pronto se transformaría en una lección pública sobre respeto, justicia y consecuencias. Porque lo que nadie sabía aún era que el general Daniel Carter no pensaba dejar que aquello pasara desapercibido. Esa misma noche, el general Daniel Carter llegó a casa antes de lo previsto. Su rostro serio no dejaba espacio para dudas. Había leído el informe policial, escuchado la versión de su esposa y visto las grabaciones de seguridad del banco. Entró en el salón con paso firme, su uniforme aún impecable, y se detuvo frente a Ethan, que lo observaba con una mezcla de respeto y ansiedad. «Hijo, ¿puedes contarme exactamente lo que ocurrió?», preguntó con voz tranquila, pero cargada de autoridad. Ethan relató cada detalle, cómo había preparado sus documentos, cómo la mujer lo había tratado con desconfianza y cómo todo se había salido de control. Su voz tembló cuando recordó a los policías entrando al banco. Daniel lo escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente, su mirada fija, contenida. «No hiciste nada mal», dijo al final. «Escúchame bien, Ethan. Cuando alguien te trata con injusticia por algo que no puedes cambiar, el error no está en ti. Está en ellos». Patricia observaba a ambos desde la cocina, con los brazos cruzados. «El gerente del banco llamó esta tarde», informó. «Dijo que iniciarían una investigación interna. Pero no pienso dejarlo ahí, Daniel. Esa mujer humilló a nuestro hijo y trató de criminalizarlo». El general asintió. «No lo dejaremos pasar. Este no es solo un asunto personal, es un mensaje que debemos enviar a toda la comunidad». Esa misma noche, Daniel redactó un informe oficial dirigido al Comando de Relaciones Cívico-Militares de Alexandria. En el documento detalló la conducta discriminatoria ocurrida en una institución civil hacia un menor perteneciente a una familia militar. No era una denuncia impulsiva, era una acción formal respaldada por los protocolos de la base. Al día siguiente, el caso ya se discutía en los pasillos del cuartel. Los oficiales intercambiaban miradas preocupadas. Si una familia como la de los Carter, respetada y conocida, podía ser víctima de ese trato, ¿qué pasaba con los soldados más jóvenes, con menos recursos, cuyos hijos enfrentaban el mismo tipo de prejuicios sin poder defenderse? Mientras tanto, en el banco, el ambiente era tenso. El gerente Samuel Morrison había convocado a una reunión urgente con los directivos. Su reputación estaba en juego, y lo sabía. «No podemos permitir que esto se convierta en un escándalo público», dijo, mirando a su equipo. «Pero lo será si no actuamos rápido». Un joven ejecutivo levantó la voz tímidamente. «Señor, el nombre Carter ya está circulando en las redes locales. Varias familias militares están comentando lo ocurrido». Morrison apretó los puños. «Entonces actuemos antes de que esto llegue a los medios».
Quiero una disculpa formal firmada y entregada hoy mismo. Pero era demasiado tarde. Esa misma tarde, el Departamento de Comunicación Militar publicó una declaración breve pero contundente. Las Fuerzas Armadas no tolerarán actos de discriminación contra las familias de servicio. Todo incidente será investigado con la máxima seriedad. Los teléfonos del banco no dejaron de sonar. Llamadas de periodistas, de clientes y de asociaciones civiles. En cuestión de horas, lo que había sido un incidente local se convirtió en un tema de debate en toda Alexandria. Ethan no entendía la magnitud del asunto. Solo sabía que sus padres hablaban en voz baja y que su nombre aparecía en correos, informes y conversaciones. En la escuela, algunos compañeros lo miraban con curiosidad, otros con admiración. «Eres el chico del banco», le dijo uno de ellos con asombro. «Mi mamá vio el vídeo en internet». Ethan bajó la mirada. No le gustaba ser el chico del banco. No quería fama, solo justicia. Mientras tanto, Linda Matthews, la empleada responsable del incidente, enfrentaba las consecuencias. Morrison la llamó a su oficina al amanecer. «Linda, la junta directiva ha revisado tu expediente. Tienes antecedentes de quejas por comportamiento inapropiado con clientes». Ella intentó defenderse. «No soy racista. Ese niño, simplemente actuaba de forma sospechosa». El gerente golpeó la mesa. «Era un niño de 12 años con documentos válidos», exclamó, conteniendo la rabia. «Tus prejuicios le causaron un daño irreparable. Estás suspendida con efecto inmediato». Linda palideció. En su interior sabía que su carrera había terminado. Días después, Patricia recibió una llamada del propio Morrison, solicitando reunirse con la familia Carter. Accedieron a hacerlo en una sala privada del banco, bajo la presencia de observadores militares y representantes de una asociación de derechos civiles. Morrison se puso de pie en cuanto entraron. «General Carter, señora Carter», Ethan dijo con tono solemne. «En nombre del First Community Bank, quiero ofrecerles nuestras disculpas más sinceras. Lo ocurrido fue inaceptable». Patricia lo miró fijamente. «Las disculpas no cambian los hechos, señor Morrison. Pero pueden cambiar el futuro, si de verdad aprenden de esto». Ethan permaneció en silencio, sentado entre sus padres. Observaba los rostros tensos, los gestos cuidadosos, y sentía que algo dentro de él había cambiado para siempre. El gerente entregó un documento. «A partir de hoy, su cuenta quedará registrada como de cliente preferente, sin cargos ni comisiones. Pero más importante, implementaremos un programa de formación contra la discriminación en toda la institución». Daniel asintió. «Eso es un comienzo». Al salir del banco, Ethan miró a su madre. «¿Ya terminó todo?». Patricia le sonrió con tristeza. «Para nosotros, tal vez. Pero hay muchos otros niños que no tienen un padre general ni una madre que pueda venir corriendo a defenderlos». Esa noche, la familia cenó en silencio. Pero en el corazón de Ethan, algo nuevo comenzaba a tomar forma, una comprensión profunda del poder y la responsabilidad. Lo que había vivido no solo era injusticia, era una lección sobre el mundo real. 2 días después, Daniel fue invitado a hablar en una reunión del Consejo Cívico de Alexandria. Frente a líderes comunitarios, funcionarios y periodistas, expuso el incidente no como una venganza personal, sino como un llamado a la reflexión. «Esto no es un asunto de una familia», dijo con voz firme. «Es un reflejo de un problema social que debemos erradicar. La discriminación no tiene lugar ni en nuestras instituciones ni en nuestra conciencia colectiva». Las palabras del general resonaron en toda la ciudad. Las noticias locales destacaron el caso como ejemplo de cómo la injusticia podía enfrentarse con dignidad y sin violencia. Mientras tanto, Ethan observaba a su padre en televisión. Lo escuchó hablar sobre integridad, respeto y deber moral, y comprendió que aquel incidente se había convertido en algo mucho más grande que él. Era el inicio de un cambio. Y en el corazón de un niño de 12 años, nacido en una familia de soldados, empezaba a despertar el sentido de una misión: asegurarse de que nadie más tuviera que pasar por lo mismo que él. El amanecer sobre Alexandria era sereno, pero en el interior de la casa de los Carter reinaba un aire distinto, más denso, como si cada pared hubiera absorbido la tensión de los últimos días. Ethan se despertó antes que el sol. Se quedó mirando el techo durante varios minutos, recordando cada segundo de aquel día en el banco, las miradas, la desconfianza, la soledad. Pero también recordaba la entrada de sus padres, firmes, uniformados,
la autoridad con la que su padre había pronunciado su nombre frente a todos. Bajó las escaleras descalzo, aún en pijama, y encontró a su madre en la cocina preparando café. Patricia, siempre impecable, sostenía la taza con una serenidad que solo aparentaba. Sus ojos, en cambio, revelaban que había pasado la noche sin dormir. «Buenos días, mamá», dijo Ethan con voz baja. «Buenos días, cariño», respondió ella con una sonrisa cansada. «¿Cómo dormiste?» Ethan se encogió de hombros. «Pensé mucho en todo. En lo que pasó. En la gente del banco». Patricia asintió, lo observó unos segundos y luego le acarició el cabello. «Lo que viviste fue injusto, hijo. Pero eso no te define. Lo que te define es lo que hagas después». Ethan asintió, sin entender del todo, pero guardó esas palabras como un tesoro. Esa mañana, el general Carter ya había salido temprano. Tenía reuniones con los mandos del Comando Cívico-Militar para coordinar nuevas medidas. En el automóvil que lo llevaba al Pentágono, su rostro era una máscara de concentración. Sabía que la historia del banco había encendido algo en la comunidad. Las familias militares empezaban a contar sus propias experiencias. Algunos hablaban de restaurantes que los trataban con distancia, otros de tiendas que miraban con sospecha a sus hijos. El caso Carter había destapado una herida que muchos preferían ignorar. Al llegar a su oficina, Daniel revisó un correo que le había enviado el coronel James Porter, abogado y viejo amigo de la familia. «Tenemos que hablar. Esto puede ir más lejos de lo que imaginas». Horas después, se reunieron en una sala de conferencias cerrada. Porter colocó varios documentos sobre la mesa. «Daniel, el caso de Ethan ha provocado un efecto dominó. Han llegado reportes de discriminación a menores dependientes de personal militar. No es un incidente aislado. Es un patrón». El general entrecerró los ojos. «¿Estás diciéndome que esto ocurre con frecuencia y nadie lo ha denunciado?» «Así es», respondió Porter con gravedad. «La mayoría de las familias no tiene tu rango, ni tus contactos, ni tu influencia. Temen las repercusiones. Pero tu caso cambió algo. Ahora la gente empieza a hablar». Daniel se quedó en silencio unos segundos. Luego se levantó y miró por la ventana. «Entonces hablaremos más fuerte», dijo al fin. «Si mi hijo tuvo que pasar por esto para que otros se atrevan a denunciar, que así sea». Mientras tanto, en la escuela, Ethan se enfrentaba a su propio desafío. Algunos compañeros lo trataban con respeto, incluso con una especie de admiración silenciosa. Otros, en cambio, lo miraban como si fuera el centro de un rumor incómodo. «¿Tu papá hizo que despidieran a esa mujer?», le preguntó un chico durante el recreo. Ethan se detuvo. No le gustaba la pregunta, ni el tono con que la había hecho. «Mi papá no la despidió. Ella se despidió sola cuando decidió tratarme así». El chico se quedó callado. No supo qué responder. A lo lejos, una maestra observaba la escena. Sabía quién era Ethan, conocía la historia. Esa misma tarde, decidió hablar con él en privado. «Ethan», dijo con amabilidad, «sé que lo que pasó fue muy difícil, pero quiero que sepas que aquí estás seguro. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos». Ethan asintió, agradecido, aunque en su interior una pregunta seguía martillándole la mente: ¿y los que no están seguros en ningún lugar? En casa, Patricia estaba organizando algo más grande. Había contactado con otras madres de la comunidad militar para crear un grupo de apoyo. No querían solo hablar del caso de Ethan, querían prevenir que algo similar volviera a suceder. Se reunieron por primera vez en el centro comunitario de Fort Birch. Había mujeres de todas las edades, esposas de sargentos, de tenientes, de soldados rasos. Algunas lloraban al compartir sus experiencias. «Mi hijo fue seguido en una tienda porque pensaron que iba a robar», dijo una de ellas. Tenía 8 años. 8. Patricia tomó la palabra con voz firme. «No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos enseñar a nuestros hijos cómo responder. Deben saber que valen, que tienen derechos, y que no están solos». Esa reunión fue el germen de algo que crecería con el tiempo, una red de familias militares unidas contra la discriminación. Por su parte, Daniel y el coronel Porter organizaron una rueda de prensa discreta. No buscaban escándalo, sino conciencia. Frente a las cámaras, Daniel habló con la misma calma con que dirigía a sus tropas. «Mi hijo fue tratado injustamente no por lo que hizo, sino por lo que es. Eso no es un error administrativo. Es un fallo moral». Los periodistas tomaron nota. Aquellas palabras se replicaron en todos los noticieros locales.
La historia del niño del banco se convirtió en símbolo de algo mayor. Ethan, sin embargo, se mantenía en silencio. No disfrutaba de la atención, pero comprendía su peso. Una tarde, mientras ayudaba a su madre a organizar los materiales del nuevo grupo comunitario, se atrevió a preguntar: «Mamá, ¿crees que esto servirá para que la gente cambie?». Patricia lo miró con ternura. «No podemos cambiar a todo el mundo, Ethan. Pero si logramos que una sola persona piense antes de juzgar, ya habremos ganado algo». Esa noche, Daniel volvió a casa más tarde que de costumbre. Traía consigo una carpeta gruesa, llena de informes y documentos. La dejó sobre la mesa del comedor. El Pentágono aprobó la creación de un programa de cooperación con organizaciones civiles. Lo llamarán Puente de Justicia. Ethan levantó la vista. ¿Puente de Justicia? Sí, respondió su padre. Un proyecto para educar a las comunidades sobre los derechos de las familias militares, y también sobre la igualdad racial. Y quiero que tú seas parte, hijo. Ethan parpadeó sorprendido. ¿Yo? Tú fuiste quien inició todo esto. Nadie mejor que tú para enseñarles a los demás que el respeto se gana con hechos, no con uniformes. Patricia sonrió, orgullosa. Parece que vas a tener una misión propia, Ethan. El muchacho bajó la mirada, pensativo, y luego asintió. Si puedo ayudar a que otro niño no pase por lo mismo, lo haré. Desde esa noche, algo cambió en la casa Carter. Ya no se hablaba de la vergüenza del banco, sino del futuro. Daniel contactó a oficiales de relaciones públicas, Patricia coordinó talleres educativos y Ethan empezó a preparar una charla para su escuela. Semanas después, frente a un auditorio lleno de niños de su edad, Ethan subió al estrado con un papel temblando entre sus manos. Respiró hondo y comenzó: «A veces, la gente te juzga por cosas que no puedes cambiar. Pero eso dice más de ellos que de ti. Aprendí que la justicia no siempre llega sola. A veces tienes que alzar la voz, aunque te dé miedo». Los aplausos resonaron por todo el gimnasio. Patricia lo grabó con lágrimas en los ojos. Daniel, en silencio, solo pudo asentir con orgullo. El niño del banco ya no era solo una víctima. Era una voz. Una voz joven, pero firme, nacida del dolor, que empezaba a inspirar a otros a mirar más allá de los prejuicios. El invierno llegó temprano a Alexandria. Las hojas doradas se habían marchitado, y el aire frío recorría las calles con un silencio distinto, como si la ciudad entera contuviera la respiración ante lo que estaba ocurriendo. En las semanas que siguieron a la charla de Ethan, algo se había movido en la comunidad. Los periódicos locales empezaron a hablar del efecto Carter, el impacto social de un niño que había enfrentado la discriminación y había decidido transformar su experiencia en un llamado a la conciencia. En la Academia Militar de Alexandria, los profesores dedicaron una asamblea especial al tema de la igualdad y la justicia. Ethan fue invitado como orador, esta vez no solo como estudiante, sino como símbolo de coraje. Cuando subió al estrado, los focos iluminaron su rostro aún infantil, pero con una madurez que impresionaba. Sostuvo el micrófono con ambas manos y, tras un breve silencio, dijo: «No se trata solo de mí. Se trata de todos los que han sido juzgados sin ser escuchados. Nadie debería tener que demostrar que es digno de respeto». El auditorio permaneció en silencio durante unos segundos antes de estallar en aplausos. Muchos de los presentes eran hijos de militares, niños y adolescentes que comprendían perfectamente lo que implicaba vivir bajo miradas ajenas, bajo reglas que no siempre los protegían. Esa misma semana, el general Daniel Carter fue invitado a una reunión privada con representantes del Congreso y funcionarios del Departamento de Defensa. Querían escuchar de primera mano cómo un simple incidente había desatado un movimiento cívico. Daniel, acostumbrado a los protocolos militares, se mostró sereno, pero sus palabras no fueron técnicas ni frías. Habló como padre. «Mi hijo no fue víctima de un error administrativo», dijo. «Fue víctima de un prejuicio. Y los prejuicios no se corrigen con manuales, sino con educación, con conciencia, con ejemplo». Uno de los senadores presentes, un hombre de rostro curtido por los años, asintió lentamente. «General, lo que describe es grave, pero también esperanzador. Necesitamos más familias que enfrenten la injusticia de esa manera». «¿Qué propone?». Daniel respiró hondo antes de responder. «Propongo que se establezcan programas de colaboración entre las bases militares y las instituciones civiles, para entrenar a los empleados públicos y privados en sensibilidad cultural y respeto hacia las familias de servicio. Y quiero que mi hijo forme parte de ese proceso».
Él entiende la herida desde dentro. Hubo murmullos de aprobación. El senador tomó nota, y en los días siguientes, la propuesta de puente de justicia comenzó a tomar forma como una iniciativa piloto financiada parcialmente por el Departamento de Defensa. Mientras tanto, en casa, Patricia seguía organizando las reuniones comunitarias. Habían crecido tanto que ya no cabían en el centro de Fort Birch. Ahora se celebraban en el Auditorio Municipal de Alexandria, con la presencia de psicólogos, abogados y líderes religiosos. Las familias compartían sus historias, algunas de dolor, otras de esperanza. Patricia escuchaba, tomaba notas, abrazaba a quien lo necesitaba. Se había convertido en un referente silencioso, en la figura maternal de toda una comunidad que por fin encontraba su voz. Este movimiento no es de ira, repetía Patricia una y otra vez. Es de dignidad. No queremos venganza. Queremos respeto. Entre los asistentes, había siempre un grupo de jóvenes que escuchaban atentos. Eran los amigos de Ethan, compañeros de escuela y de barrio, que habían empezado a involucrarse en lo que él hacía. Uno de ellos, Liam Rodríguez, un chico de origen hispano con gran sentido del humor, se acercó una tarde y le dijo: «Oye, Ethan, deberíamos hacer algo nosotros también. No solo dejar que los adultos hablen». «¿Algo como qué?», preguntó Ethan. «Un club. Un grupo de estudiantes que hable sobre esto en las escuelas. No sermones, sino charlas de verdad, entre jóvenes». Ethan sonrió. Aquella idea lo entusiasmó. La semana siguiente, presentó el proyecto al director de la academia. Lo llamaron Voz Joven, y su objetivo era simple: promover la empatía y la igualdad entre los estudiantes, sin importar su origen o familia. El director, un hombre severo pero justo, los apoyó de inmediato. En poco tiempo, Voz Joven se convirtió en un espacio donde los alumnos podían compartir sus experiencias y debatir sobre temas sociales. Lo que comenzó como una pequeña iniciativa escolar empezó a atraer la atención de otras academias cercanas. Ethan y Liam fueron invitados a dar su primera charla fuera de Alexandria, en una escuela pública de la ciudad vecina de Fairfax. El día de la presentación, Ethan sintió nervios por primera vez desde aquel incidente en el banco. Se ajustó el micrófono con manos temblorosas y miró al público, niños de su edad, algunos riendo, otros distraídos. Pero cuando comenzó a hablar, el silencio se hizo natural. Contó su historia sin rencor, con la calma de quien ha aprendido a perdonar, pero no a olvidar. No importa si tu familia usa uniforme o no. Lo importante es que nadie tiene derecho a decidir cuánto vales, dijo al final. Si ves a alguien siendo tratado injustamente, no mires hacia otro lado. Di algo. Haz algo. La sala estalló en aplausos. El director de la escuela se acercó después y lo felicitó. «Tienes un don para hacer que la gente escuche, muchacho». Ethan sonrió tímidamente. No buscaba reconocimiento, pero por primera vez comprendió que su voz podía cambiar cosas reales. Mientras tanto, en las oficinas del banco First Community, los cambios eran visibles. Las paredes ahora mostraban carteles con mensajes sobre inclusión y respeto. Los empleados participaban en sesiones de formación dirigidas por consultores en derechos civiles. El nuevo gerente, Samuel Morrison, había cumplido su palabra. Y cada vez que revisaba los informes de satisfacción de clientes, no podía evitar pensar en el día en que todo había comenzado. A veces, los grandes cambios nacen de los momentos más incómodos, le dijo a su subgerente, mientras observaba la fotografía del equipo en el vestíbulo. Ese niño nos dio una lección que jamás deberíamos olvidar. Una tarde, mientras Patricia preparaba la cena, Daniel entró con una carpeta en la mano. Tenía el sello del Congreso. «Lo aprobaron», anunció con una sonrisa leve. «El programa Puente de Justicia se lanzará oficialmente el próximo mes, con apoyo federal. Y habrá un componente juvenil. Ethan estará en la presentación inaugural». Patricia dejó la cuchara de madera y lo abrazó. «Nuestro hijo está haciendo historia sin proponérselo». Esa noche, cuando le contaron la noticia, Ethan permaneció en silencio unos segundos, procesando el peso de aquellas palabras. «No quiero ser famoso», dijo finalmente. «Solo quiero que nadie más se sienta como yo me sentí aquel día». Daniel lo miró con orgullo. «Eso, hijo, es precisamente lo que hacen los verdaderos líderes». Los días siguientes se llenaron de preparativos. Los medios querían entrevistas, los periódicos locales publicaban artículos sobre la familia Carter, y los canales de televisión hablaban del niño que cambió un banco. Pero Ethan mantenía la humildad intacta.
Seguía yendo a clases, jugando al baloncesto con sus amigos y ayudando a su madre en las reuniones. En una de esas noches tranquilas, mientras miraban el cielo desde el porche, Patricia le preguntó: ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de aquel día, Ethan? ¿Qué cosa, mamá? Verte dudar de ti mismo. Porque el mundo puede ser cruel, pero nunca debes permitir que te haga creer que vales menos de lo que eres. Ethan la abrazó sin decir palabra. La luna se reflejaba en los ventanales, y por primera vez desde el incidente, la casa Carter se sintió en paz. Pero esa paz no era el fin. Era el principio de algo más grande. Ethan ya no era solo el niño que había sufrido una injusticia. Era la chispa de un movimiento, el rostro inocente de una verdad que muchos habían preferido callar. Y aunque aún no lo sabía, su nombre resonaría mucho más allá de Alexandria. El amanecer del día inaugural del programa Puente de Justicia llegó con una luz fría y clara. Alexandria amanecía cubierta de un velo de neblina que parecía simbolizar la frontera entre el pasado y lo que estaba por comenzar. En la base militar de Fort Birch, todo era movimiento, banderas ondeando, cámaras de televisión, vehículos oficiales y periodistas que se preparaban para transmitir un evento histórico. En el centro del escenario principal se alzaba un podio con el emblema del Departamento de Defensa junto al logotipo del banco First Community. Era la primera vez que una institución financiera y una base militar unían fuerzas en una iniciativa social. En las filas del público se veían soldados de uniforme, ejecutivos de traje, estudiantes y familias locales. Todos esperaban al joven que había inspirado aquel cambio. Ethan Carter observaba desde detrás del escenario, con la chaqueta impecable de su academia y las manos entrelazadas. A su lado estaba su madre, Patricia, que lo miraba con una mezcla de orgullo y ternura. «Recuerda, cariño», le dijo en voz baja, «no estás aquí para hablar de ti. Estás aquí para hablar de todos los que no han tenido tu voz». Ethan asintió. Su padre, el general Daniel Carter, permanecía unos pasos atrás, conversando con el gobernador de Virginia. Su expresión era la de un hombre que había visto guerras, pero que encontraba en ese acto una batalla más importante, la del respeto y la justicia. Los altavoces anunciaron el inicio del evento. La multitud se puso de pie mientras sonaban los primeros acordes del himno nacional. Luego, el presentador tomó el micrófono. Hoy celebramos un puente entre comunidades. Una alianza entre las familias militares y las instituciones civiles, un compromiso para erradicar la discriminación y fortalecer la empatía. Y todo comenzó con el valor de un niño de 12 años que decidió no guardar silencio. El auditorio estalló en aplausos. Ethan sintió un nudo en el estómago. Patricia le dio una última mirada alentadora, y él subió al escenario. Sus pasos resonaron en las tablas de madera. Se detuvo frente al micrófono, miró al público y respiró hondo. «Buenos días», empezó con voz firme pero serena. «Hace unos meses, vine a este mismo lugar con una pregunta que no sabía cómo responder. ¿Por qué alguien me trataría diferente solo por cómo me veo?» El silencio era total. Los flashes de las cámaras se detuvieron, y solo se oía el murmullo del viento entre las banderas. «Ese día en el banco», continuó, «aprendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. Aprendí que incluso los lugares más seguros pueden volverse injustos si dejamos que el prejuicio decida quién merece respeto. Pero también aprendí que una voz, por pequeña que parezca, puede mover montañas si se usa con verdad». Los ojos de Daniel se humedecieron discretamente. Patricia no apartaba la mirada de su hijo. «Hoy este puente que inauguramos no es solo un programa», dijo Ethan con convicción. «Es una promesa. Una promesa de que escucharemos antes de juzgar, de que aprenderemos antes de señalar, de que ayudaremos antes de ignorar. Porque la justicia no es un regalo, es una responsabilidad». El público se levantó, aplaudiendo de pie. Ethan sonrió con humildad, bajó del escenario y fue recibido por un abrazo de su madre. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Patricia lo sostuvo contra su pecho mientras el general Daniel, con discreta emoción, se cuadraba frente al público. Horas después, las noticias nacionales transmitieron el discurso en horario estelar. Los titulares decían: «El niño que transformó la discriminación en esperanza». Los canales mostraban imágenes de la ceremonia, y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de familias militares de todo el país escribieron agradecimientos, contando sus propias experiencias y cómo las palabras de Ethan les habían dado fuerza. Pero no todo eran aplausos. En las sombras del éxito, surgían también las críticas.
Algunos comentaristas en programas de opinión decían que se trataba de una campaña mediática para limpiar la imagen del banco. Otros afirmaban que se exageraba un incidente aislado. Daniel leyó algunos de esos artículos y los dejó sobre su escritorio con el ceño fruncido. No todos querrán entender, hijo, le dijo una noche mientras cenaban. Hay quienes se sienten incómodos cuando el cambio les exige mirar sus propios prejuicios. Ethan lo escuchó en silencio. Entonces tendremos que seguir hablando, respondió. Porque el silencio es el mejor amigo de la injusticia. Patricia sonrió. Eso es exactamente lo que harás. Durante las semanas siguientes, Ethan fue invitado a participar en foros juveniles y en programas de televisión educativa. En cada intervención mantenía la misma serenidad, hablaba de responsabilidad, de empatía, de comunidad. No buscaba fama, buscaba comprensión. El programa Puente de Justicia comenzó a implementarse oficialmente. En los bancos participantes, se realizaron talleres obligatorios de sensibilización. Los empleados aprendieron sobre sesgos inconscientes y atención respetuosa a todos los clientes. En las bases militares, se crearon espacios de diálogo entre familias y civiles. Los medios lo describieron como el modelo Carter Morrison, en honor al joven y al gerente que corrigió su error con integridad. Mientras tanto, Voz Joven, el club fundado por Ethan y Liam, crecía. Recibían invitaciones de escuelas de todo el estado. Los jóvenes compartían historias, escribían cartas y producían vídeos educativos sobre inclusión. El pequeño grupo se había convertido en un movimiento regional. Un día, el gobernador de Virginia los convocó a Richmond. Quería conocerlos personalmente. La reunión se realizó en el Capitolio Estatal, en una sala adornada con retratos de líderes históricos. El gobernador, un hombre de semblante afable, los recibió con una sonrisa. He escuchado mucho sobre ustedes, chicos, dijo. Lo que están haciendo no solo cambia escuelas. Está cambiando la manera en que nuestros jóvenes entienden la justicia. Ethan respondió con la humildad que lo caracterizaba. No buscamos cambiar el mundo, señor. Solo queremos empezar por nuestro alrededor. El gobernador rió suavemente. Esa es precisamente la forma correcta de hacerlo. Tras la reunión, un periodista se acercó a Ethan para pedirle una entrevista. ¿Cómo te sientes siendo el rostro de un movimiento tan grande?, preguntó. Ethan lo miró fijamente antes de responder. No soy el rostro de nada. Soy parte de algo. Nadie cambia el mundo solo. Aquella frase se volvió viral. Se imprimió en camisetas, murales escolares y pancartas. Para muchos, Ethan Carter representaba una nueva generación de líderes, valientes, empáticos y conscientes. Pero él seguía siendo un muchacho de 12 años que, por las noches, leía libros sobre derechos civiles y soñaba con un futuro mejor. En su habitación colgaban dos fotografías, una del día del incidente en el banco y otra del evento Puente de Justicia. Entre ambas, una nota escrita a mano decía: el dolor te enseña lo que los libros no pueden, quién eres realmente cuando el mundo te pone a prueba. El invierno comenzó a ceder ante los primeros signos de primavera. Los cerezos de Alexandria florecían, y con ellos, un aire nuevo de esperanza recorría la ciudad. Ethan caminaba por las mismas calles donde meses atrás había sentido miedo y humillación. Ahora, cada paso era un recordatorio de lo lejos que había llegado. Se detuvo frente al First Community Bank, el lugar donde todo comenzó. Los ventanales lucían limpios, y en la entrada había un nuevo cartel: servicio con respeto. Atención sin prejuicio. Ethan sonrió. Ya no sentía rencor. Solo gratitud. Supongo que este puente ya no necesita más pilares, dijo para sí mismo. Pero en el fondo sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La primavera trajo consigo un aire fresco a Alexandria, pero también el inicio de una tormenta que nadie había previsto. A medida que el programa Puente de Justicia y el movimiento juvenil Voz Joven ganaban atención mediática, comenzaron a surgir voces que no veían con buenos ojos aquella transformación. En las redes sociales aparecieron comentarios cargados de resentimiento. Algunos acusaban al programa de politizar la educación. Otros decían que el niño Carter se estaba aprovechando de una historia para ganar fama. Ethan no entendía del todo la magnitud del ruido que se formaba en línea. Seguía asistiendo a clases, organizando charlas y cumpliendo con sus tareas. Pero un lunes por la mañana, al llegar a la academia militar, notó algo diferente. Los murmullos. Las miradas. Los susurros.
En una de las mesas del comedor alguien había dejado una hoja impresa con un titular de un blog local, El héroe de cartón, manipulación detrás del proyecto Puente de Justicia. Ethan la leyó con el estómago encogido. El artículo insinuaba que el banco y el Departamento de Defensa habían fabricado la historia para mejorar su imagen pública. Usaban su nombre como símbolo, pero lo acusaban de ser parte de un montaje. No les hagas caso, le dijo Liam, arrebatándole el papel. Son solo idiotas que escriben desde sus casas sin saber nada. Pero la herida ya estaba abierta. Por primera vez, Ethan sintió el peso de ser observado no con admiración, sino con duda. Aquella misma tarde, al llegar a casa, dejó su mochila en el suelo y se quedó sentado en silencio frente a la ventana. Patricia notó su mirada apagada. ¿Qué ocurre, hijo? Ethan le mostró la hoja. Ella la leyó en silencio, luego la arrugó lentamente. Escúchame bien, Ethan, dijo con voz firme. La verdad no necesita defensa. Puede que la gente hable, pero tú sabes quién eres. Pero dicen que todo fue un montaje, mamá. Que el banco solo quiso limpiar su imagen. Tal vez lo intentaron, pero eso no cambia lo que tú viviste. No pueden reescribir tu verdad. Su padre entró en ese momento, todavía con el uniforme. Tomó la hoja, la leyó y la dejó sobre la mesa. Bienvenido al otro lado de la justicia, hijo. El lado donde el cambio molesta a los que prefieren el silencio. Las palabras de Daniel resonaron en su mente durante toda la noche. Cuando Ethan fue a la escuela al día siguiente, algo dentro de él había cambiado. Ya no buscaba demostrar nada, ahora quería proteger lo que había construido. Durante el almuerzo, un grupo de alumnos mayores comenzó a burlarse en voz alta. Carter, ¿cuánto te pagaron por llorar en televisión?, gritó uno. Las risas llenaron el comedor. Ethan apretó los puños, pero antes de responder, Liam se levantó y golpeó la mesa. Cállate. No tienes idea de lo que hablas. El director intervino antes de que la situación escalara, pero el incidente corrió por toda la academia. Esa noche, Ethan escribió en su cuaderno una frase que luego repetiría muchas veces: defender la verdad a veces duele más que la mentira que la provocó. Los días siguientes fueron tensos. Algunos padres de alumnos comenzaron a quejarse ante la dirección, diciendo que el programa Voz Joven distraía a los estudiantes. Otros, en cambio, ofrecieron apoyo. La comunidad se dividía. Patricia decidió convocar una reunión abierta en el auditorio municipal. Quería enfrentar la situación con transparencia. Aquella tarde, más de 200 personas asistieron. Había prensa, funcionarios, padres y jóvenes. Ethan se sentó en primera fila, nervioso. Patricia subió al estrado. No llevaba notas ni discursos preparados. Buenas tardes, dijo. Soy Patricia Carter, madre de Ethan. Hoy no vengo a defender a nadie, sino a recordar por qué estamos aquí. Hizo una pausa. Mi hijo no pidió fama. No buscó atención. Solo fue un niño que quiso abrir una cuenta de ahorros y fue tratado como sospechoso por su color de piel. Y cuando eso ocurrió, decidió que no quería venganza, sino cambio. Si eso incomoda, significa que aún tenemos mucho trabajo por hacer. Un aplauso fuerte interrumpió sus palabras. Ethan la miró con los ojos vidriosos. Había visto a su madre fuerte muchas veces, pero nunca tan imponente como esa noche. Tras el evento, varios padres se acercaron a disculparse. Otros ofrecieron ayuda. Uno de ellos, el director de un periódico local, prometió publicar una historia completa basada en los hechos comprobados. Días después, su artículo La verdad detrás del puente desmontó una por una las falsedades difundidas en línea. Con el tiempo, las aguas comenzaron a calmarse. Pero aquella experiencia había dejado una huella profunda en Ethan. Había aprendido que incluso las causas más nobles podían ser atacadas, y que mantener la dignidad era el mayor acto de resistencia. Mientras tanto, Voz Joven continuaba creciendo. Ahora contaban con capítulos en otras ciudades del estado. Los estudiantes compartían historias sobre cómo habían enfrentado la discriminación o el bullying. Ethan y Liam viajaban cada fin de semana para dar talleres y charlas. En una de ellas, en la ciudad de Norfolk, un niño de 10 años se acercó a Ethan con lágrimas en los ojos. Gracias, le dijo. A mí me gritan cosas en el parque por ser diferente. Pero cuando hablo como tú dijiste, me siento más fuerte. Ethan lo abrazó. En ese momento comprendió que todo el dolor había valido la pena. Que ninguna mentira podía borrar el efecto de una verdad vivida con coraje. Sin embargo,
otra noticia llegó poco después. Un periodista nacional publicó un reportaje sobre la expansión del programa Puente de Justicia, destacando sus resultados. Pero al final del artículo, insinuaba que el gobierno planeaba recortar fondos para el proyecto por cuestiones presupuestarias. Si eso ocurría, decenas de programas juveniles se verían afectados. Daniel convocó una reunión familiar esa noche. Escuchen, dijo, con tono serio. Si los recortes se confirman, el Puente de Justicia podría desaparecer en 6 meses. Ethan lo miró con determinación. No podemos permitirlo. Patricia lo observó. ¿Qué estás pensando, hijo? Necesitamos mostrarles que el programa funciona. No con palabras, sino con resultados. Historias reales. Testimonios. Quiero organizar un encuentro nacional de jóvenes del Voz Joven para demostrarlo. Daniel lo miró sorprendido. ¿Tú quieres dirigir eso? Sí. Si el gobierno duda, haremos que la gente hable por nosotros. Hubo un silencio. Patricia finalmente asintió. Entonces lo haremos juntos. Esa noche, mientras todos dormían, Ethan permaneció despierto frente a su escritorio, rodeado de papeles, ideas y bocetos. En una hoja escribió el título que encabezaría su nuevo proyecto, El eco del puente, una voz, 1000 historias. Y debajo, una frase que marcaría el inicio de su siguiente desafío: el cambio no se defiende con excusas, sino con acciones visibles. El verano comenzaba a abrazar a Alexandria con su calor espeso y vibrante. En la mesa del comedor de los Carter se acumulaban papeles, carpetas y tazas de café. Ethan trabajaba desde temprano cada día, planificando lo que él había bautizado como el eco del puente, el primer encuentro nacional de jóvenes del programa Voz Joven. Su objetivo era reunir a estudiantes de todo el país para compartir experiencias, proyectos y estrategias contra la discriminación. Patricia observaba a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. A veces lo veía concentrado, haciendo llamadas o escribiendo correos, otras veces simplemente mirando al vacío, pensando. Daniel, por su parte, usaba su experiencia militar para ayudarlo a coordinar los permisos y la logística. No te olvides de pedir autorización para usar el auditorio del campus militar, le recordaba su padre. Y asegúrate de incluir el protocolo de seguridad. Ethan asentía, tomando nota. Cada detalle importaba. Quería que aquel evento fuera impecable, no solo como símbolo de unidad, sino como prueba irrefutable de que Voz Joven merecía seguir existiendo. Una noche, mientras revisaban el presupuesto, Patricia notó el ceño fruncido de su hijo. ¿Qué pasa, Ethan? Nos faltan fondos. Aún con las donaciones del banco y los aportes de la comunidad, no llegamos al costo del transporte de algunos grupos. Daniel cruzó los brazos. ¿Cuánto falta? $3.500. Hubo un silencio breve. Patricia tomó aire. Podríamos usar parte del fondo familiar, sugirió. Ethan levantó la mirada. No, mamá. Quiero que esto sea algo de los jóvenes, no de nosotros. Durante unos segundos nadie habló. Luego, Daniel sonrió. Entonces tendrás que ser creativo, hijo. Los grandes líderes no se miden por lo que tienen, sino por cómo resuelven lo imposible. Aquella frase quedó grabada en su mente. Al día siguiente, Ethan convocó una reunión urgente con su equipo juvenil. Había jóvenes de distintas edades y orígenes. En la pizarra escribió en letras grandes: reto, $3.500 en 2 semanas. No vamos a cancelar nada, dijo con firmeza. Vamos a ganarlo. Propusieron ideas: una carrera solidaria, un concierto, una venta de productos artesanales. Finalmente, decidieron organizar un festival de la unidad, un evento abierto con música, comida y presentaciones culturales donde todo lo recaudado iría al encuentro nacional. El Parque Central de Alexandria se llenó aquel sábado de banderas, puestos de limonada, artesanías y risas. Patricia preparó la logística, Daniel consiguió el permiso de seguridad, y Ethan coordinó los espectáculos. Subió al escenario al atardecer, con el micrófono en la mano y la voz temblorosa. Hace un año, yo solo quería abrir una cuenta en un banco, dijo mirando al público. Hoy, gracias a ustedes, estamos abriendo algo mucho más grande, una cuenta de esperanza. La multitud estalló en aplausos. Cuando terminó el día y contaron la recaudación, no solo habían alcanzado la meta, la habían superado. $4.200. Ethan apenas pudo contener las lágrimas. El siguiente mes fue un torbellino de preparativos. Jóvenes de más de 20 estados confirmaron su asistencia.
Los Carter convirtieron el garaje en un centro de operaciones lleno de cajas, pancartas y equipos. Cada noche, la casa vibraba con energía, ideas y sueños. El día del evento amaneció despejado. El auditorio militar se había transformado, banderas colgaban en las paredes, las luces estaban perfectamente ajustadas, y en el centro del escenario, un cartel enorme decía, el eco del puente de una voz, 1000 historias. Ethan respiró hondo antes de salir al escenario. Patricia y Daniel lo miraban desde la primera fila. Al subir, un silencio reverente llenó la sala. Bienvenidos, dijo con voz firme. Hoy no estamos aquí para hablar del pasado, sino del futuro que estamos construyendo juntos. Hace un año aprendí que la justicia no es un regalo, es un deber. Y que los jóvenes, cuando se unen, pueden cambiar el curso de una comunidad. Mostró en pantalla una serie de fotografías, niños enseñando derechos civiles en escuelas, jóvenes organizando marchas pacíficas, proyectos locales inspirados en su historia. Cada imagen contaba una pequeña victoria. Luego, uno a uno, comenzaron a subir los delegados de distintos estados a compartir sus testimonios. Una chica de Texas habló sobre cómo había creado un club escolar contra el acoso. Un muchacho de Ohio contó que había convencido a su alcalde de aprobar una ordenanza contra la discriminación. Ethan los escuchaba con orgullo. Aquello ya no era solo su historia, era el reflejo de cientos de historias. El eco del puente había cobrado vida. Al final del día, cuando todos los participantes se reunieron para la foto grupal, Daniel sintió un nudo en la garganta. Miró a su hijo al frente, rodeado de jóvenes de todos los colores y uniformes escolares, sonriendo con determinación. Patricia, míralo, susurró. Es un líder. Ella apretó su mano. Sí. Y todavía está empezando. Los medios nacionales cubrieron el evento. En pocos días, las imágenes circularon por todo el país. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo. La campaña almohadilla El eco del puente se volvió tendencia. Políticos, artistas y veteranos del ejército se pronunciaron a favor del programa Voz Joven. La presión social fue tan fuerte que, 2 semanas después, el Departamento de Defensa anunció oficialmente que los fondos del programa no serían recortados. Más aún, se ampliarían para extenderlo a otras bases militares y escuelas públicas. Ethan recibió la noticia mientras estaba en clase. Se levantó de su asiento y abrazó a Liam, que gritó de alegría. Aquella tarde, al regresar a casa, encontró a sus padres esperándolo en el jardín. Patricia lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, hijo». «Lo logramos», corrigió él. «Todos nosotros». Daniel colocó una mano sobre su hombro. «Recuerda algo, Ethan. Los líderes no nacen del éxito, sino del coraje de no rendirse cuando el mundo duda». Esa noche hubo celebración familiar. Rieron, cantaron, recordaron. En medio de la cena, Patricia levantó su copa. «Por el puente que construimos juntos», dijo. «Que nunca deje de resonar». Ethan miró por la ventana hacia el cielo despejado. El eco del puente no era solo un evento, era un símbolo. Representaba todo lo que habían aprendido, que la justicia se conquista con trabajo, que la empatía se enseña con ejemplo, y que incluso una voz pequeña puede hacer temblar los muros del silencio. Cerró los ojos y pensó en aquel primer día en el banco, en la mirada fría de una gerente, en la sensación de soledad. Pero esa memoria ya no dolía. Se había convertido en el origen de algo mucho más grande que él. «El eco recién empieza», murmuró, sonriendo. El éxito del programa Voz Joven transformó a Ethan Carter en un nombre reconocido no solo dentro de las bases militares, sino también en los medios nacionales. Su rostro apareció en artículos de revistas, en reportajes televisivos y en conferencias juveniles que lo invitaban a hablar sobre liderazgo, resiliencia y justicia. Pero con el reconocimiento llegaron también el agotamiento, la presión y las expectativas. Al principio, la atención le resultaba emocionante. Cada invitación era una nueva oportunidad para compartir su mensaje. Sin embargo, con el paso de los meses, las jornadas se volvieron interminables. Entre clases, entrevistas, charlas y viajes, apenas tenía tiempo para sí mismo. Patricia lo notaba cada vez más callado durante las comidas. «¿Todo bien, Ethan?», le preguntó una noche mientras recogían la mesa. «Sí, solo estoy cansado», respondió él con una sonrisa forzada. Daniel lo observaba en silencio, reconociendo en su hijo la misma mirada que había visto en jóvenes soldados después de una larga misión, la de alguien que llevaba demasiado peso sobre los hombros.
Una tarde, mientras preparaba una presentación para un foro en Washington, Ethan recibió un mensaje en su teléfono. Era un comentario en redes sociales, uno de esos que se clavan más profundo de lo que deberían. Si no fuera hijo de un coronel, nadie escucharía a ese chico. Se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. Era solo una frase, pero la herida fue inmediata. Cerró la laptop, respiró hondo y salió a caminar. Las calles de Alexandria estaban bañadas por la luz dorada del atardecer. Los mismos lugares que un año atrás le habían parecido cálidos y seguros ahora se sentían ajenos, distantes. Caminó hasta el parque donde había organizado el Festival de la Unidad. Se sentó en un banco y dejó que los recuerdos lo envolvieran, los aplausos, las risas, los abrazos. Todo se sentía tan diferente ahora. ¿Te molesta tanto lo que dicen? Escuchó una voz a su lado. Era Liam, su amigo inseparable, que lo había seguido sin decir nada. No es lo que dicen, es que a veces creo que tienen razón, murmuró Ethan. Liam se sentó junto a él. Ethan, tú no elegiste nacer donde naciste. Pero elegiste qué hacer con eso. Y lo que hiciste cambió la vida de muchas personas. Eso es mérito tuyo. Ethan lo miró en silencio. No quiero convertirme en alguien que lucha por justicia solo para verse bien en una foto. Entonces no lo hagas, respondió Liam con calma. Lucha porque no sabes vivir de otra manera. Aquellas palabras le dieron un respiro. Sin embargo, la presión continuó creciendo. Cuanto más se expandía el programa, más responsabilidades recaían sobre él. Las decisiones, los presupuestos, los conflictos internos, todos esperaban que Ethan tuviera respuestas. Un viernes, tras un día agotador de reuniones virtuales, discutió con Patricia. No tienes que hacerlo todo tú, hijo, dijo ella con voz firme. Si no lo hago, nadie lo hará bien, respondió con frustración. Ethan, escucha lo que acabas de decir. Nadie puede cargar con todo. Ni siquiera tú. Él la miró con los ojos cansados. Si fallo, todo lo que hemos construido se derrumba. Patricia lo tomó del rostro con ternura. Si te derrumbas tú, todo lo demás da igual. Aquella noche no pudo dormir. Caminó por la casa en silencio y entró al despacho de su padre. Daniel estaba allí, revisando documentos, pero al verlo se quitó las gafas. Ven, siéntate. Ethan obedeció. Papá, ¿alguna vez dudaste de ti mismo en el ejército? Daniel suspiró. Cada día. Especialmente cuando mis decisiones afectaban a otros. Pero aprendí algo, el liderazgo no se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. A veces siento que no puedo más, confesó el joven. Entonces dijo su padre. No retrocedas, pero respira. Nadie puede liderar si está vacío por dentro. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, Ethan canceló un par de compromisos y pasó el fin de semana desconectado. Volvió a caminar por los senderos del bosque cercano a la base militar, un lugar que solía visitar con su madre cuando era niño. El aire fresco, el sonido de los pájaros y el silencio del entorno lo ayudaron a reencontrarse. Mientras observaba el reflejo del río, pensó en todo lo que había aprendido, el valor de su madre, la firmeza de su padre, la lealtad de sus amigos. Comprendió que el propósito no debía ser una carga, sino una dirección. Regresó renovado. Reunió a su equipo y, con voz serena, les dijo, he estado intentando hacerlo todo yo. Pero este puente no puede sostenerse con una sola columna. Necesito que cada uno de ustedes sea un pilar. Aquel gesto cambió la dinámica del grupo. Delegó funciones, escuchó ideas nuevas, y poco a poco recuperó la alegría. Un mes después, fue invitado a hablar en la Academia Militar de Alexandria, la misma institución donde había estudiado. El auditorio estaba lleno de cadetes jóvenes. Subió al escenario con paso tranquilo, ya sin el nerviosismo de antes. Hace un año, me sentí invisible, comenzó. Y un acto de discriminación me hizo ver cuánto poder puede tener el silencio. Pero también aprendí algo más importante, no se necesita un uniforme para servir, solo un propósito. Los aplausos fueron largos, sinceros. Al terminar, un pequeño grupo de cadetes se le acercó para agradecerle. Uno de ellos, un niño de apenas 11 años, lo miró con timidez. Señor Ethan, yo quiero ser como usted cuando crezca. Ethan sonrió. Entonces prométeme algo, dijo inclinándose un poco. Prométeme que serás tú mismo, pero sin miedo. Aquella noche, al llegar a casa, Patricia lo abrazó sin decir palabra. Daniel, desde el sofá,
levantó una taza en señal de respeto. Bien hecho, hijo. Ethan se recostó en su cama, mirando el techo. Por primera vez en meses, no sintió ansiedad ni presión. Solo gratitud. Entendía ahora que el liderazgo no era un destino, sino un camino lleno de pausas, tropiezos y aprendizajes. Al cerrar los ojos, pensó en cómo todo había comenzado con un acto de injusticia y cómo ahora su vida estaba dedicada a impedir que otros pasaran por lo mismo. En el silencio de la noche, sus pensamientos se transformaron en una promesa. Seguiré construyendo el puente, susurró. Pero esta vez, no lo haré solo. El otoño había llegado a Alexandria con un aire fresco que traía consigo nuevas oportunidades y nuevas tensiones. El programa Voz Joven se había consolidado como una red nacional. Cientos de jóvenes participaban en talleres, conferencias y actividades comunitarias. Los Carter vivían entre viajes, entrevistas y proyectos. Sin embargo, la armonía que tanto les había costado construir estaba a punto de ser puesta a prueba. Todo comenzó una mañana cualquiera, cuando Ethan recibió una llamada urgente de una de las coordinadoras regionales del programa. Su voz sonaba temblorosa. Ethan, tenemos un problema en la escuela Jefferson. Ethan se enderezó en su silla. ¿Qué pasó? Durante una de las sesiones, un maestro discutió con un estudiante por cuestiones raciales. El chico lo grabó y el vídeo se hizo viral. Están diciendo que fue un evento del programa. ¿Y lo fue? Preguntó Ethan, con el corazón acelerado. No exactamente, el estudiante participaba en Voz Joven, pero el maestro no. Sin embargo, los medios ya están usando nuestro nombre. En cuestión de horas, la noticia estaba en todos los titulares: escándalo racial en programa juvenil financiado por el ejército. Las redes se inundaron de comentarios, algunos pidiendo la cancelación del proyecto, otros defendiendo a Ethan. Patricia entró corriendo a la oficina familiar con el celular en la mano. Ethan, están pidiendo tu declaración. Los periodistas quieren una entrevista urgente. Daniel lo observó desde la puerta. Respira, hijo. No entres en pánico. Ethan caminó de un lado a otro. Sentía una mezcla de rabia y miedo. Todo por lo que había trabajado podía desmoronarse por un malentendido. No puedo quedarme callado, dijo con determinación. Si no damos la cara, perderemos la confianza de todos. Esa misma tarde convocó una rueda de prensa en el centro comunitario de Alexandria. Las cámaras se alinearon frente al podio. Ethan, con su traje oscuro y el emblema del programa en el pecho, miró a la multitud con serenidad. Buenas tardes, comenzó. Quiero dejar algo claro: Voz Joven no promueve el odio ni la división. Promueve el respeto, el diálogo y la educación. El incidente que ha circulado en redes no refleja nuestros valores. Pero sí demuestra que todavía tenemos trabajo por hacer. Su voz era firme, sin rastro de temblor. No somos responsables de los prejuicios del mundo, pero sí somos responsables de cómo respondemos a ellos. Hubo un silencio, seguido de un aplauso tímido que fue creciendo. La conferencia fue transmitida en directo y, en cuestión de horas, millones de personas la habían visto. Muchos elogiaron la madurez del joven. Sin embargo, los ataques continuaron en redes. Esa noche, mientras cenaban, Patricia notó que Ethan apenas comía. No puedes controlar todo, hijo, le dijo suavemente. Lo sé, mamá, pero siento que el puente se está agrietando. Daniel apoyó su mano sobre la mesa. Las grietas también son parte de las estructuras fuertes. Lo importante es repararlas antes de que se rompan. Ethan asintió, pero el cansancio lo estaba venciendo. Durante los días siguientes, la presión aumentó. Algunos patrocinadores suspendieron temporalmente su apoyo. Los medios buscaban declaraciones provocadoras. Todo se estaba volviendo caótico. Una tarde, Liam llegó corriendo a su casa. Ethan, tienes que ver esto. En su teléfono se reproducía un nuevo vídeo. Mostraba a un grupo de jóvenes del programa discutiendo con otros estudiantes fuera de una escuela. Los insultos cruzados eran evidentes. Ethan cerró los ojos. ¿No otra vez? Ya están diciendo que somos un movimiento político, agregó Liam. Ethan se quedó en silencio. Sentía el peso de cada palabra, cada mirada puesta sobre él. Esa noche subió a la azotea de su casa. Desde allí podía ver las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. El viento frío azotaba su rostro. Patricia lo encontró allí, en silencio, mirando el horizonte. Cuando eras pequeño, solía subir aquí para ver las estrellas, dijo con ternura.
Entonces todo era más sencillo, respondió él. No, Ethan. Solo eras más pequeño. El mundo siempre ha sido complicado. La diferencia es que ahora tú tienes las herramientas para cambiarlo. Él la miró. ¿Y si no soy suficiente? Patricia sonrió con paciencia. Entonces deja que los demás te ayuden. Eso también es liderazgo. Ethan bajó la vista, asimilando sus palabras. Luego respiró hondo. Tienes razón. Ya no puedo pelear esto solo. A la mañana siguiente, convocó a su equipo. Esta vez no era una reunión de emergencia, sino de reflexión. No vamos a negar lo que ha pasado, dijo con voz firme. Pero tampoco vamos a dejar que nos definan por los errores de otros. Quiero que cada grupo regional organice foros de diálogo en sus comunidades. Vamos a escuchar, aprender y reconstruir la confianza, cara a cara. Los jóvenes lo miraron con admiración. Había algo distinto en él, menos fuego, más claridad. Durante las siguientes semanas, Voz Joven se transformó en un movimiento aún más sólido. En lugar de defenderse, se dedicaron a escuchar. Organizaron foros donde estudiantes, maestros y familias compartían sus experiencias con el racismo, la discriminación y la reconciliación. Los encuentros se llenaban de lágrimas, abrazos y promesas de cambio. Los medios, al ver el impacto, comenzaron a cubrir las historias positivas. El programa resurgió con más fuerza que nunca. Ethan, sin embargo, evitaba los reflectores. Sabía que el verdadero trabajo ocurría en los espacios pequeños, donde la empatía reemplazaba los discursos. Un día, recibió una carta del maestro involucrado en el primer incidente. Vi lo que hiciste después de todo. No esperaba comprensión, pero la encontré. Gracias por enseñarme que también puedo cambiar. Ethan la leyó en silencio, conmovido. Eso es lo que vale la pena, murmuró. Aquella noche, en una cena con sus padres, levantó su vaso de agua y brindó. Por las grietas, dijo. Porque sin ellas, nunca sabríamos dónde reforzar los cimientos. Patricia y Daniel sonrieron. La familia había pasado de la rabia inicial a la serenidad que solo dan las pruebas superadas. En los días siguientes, las escuelas comenzaron a invitar a Voz Joven para formar a sus docentes. Incluso el gobierno local adoptó parte de su modelo educativo como referencia. Lo que había comenzado como una historia de dolor se había convertido en una estrategia nacional para la convivencia. Ethan comprendió entonces que el puente que había construido no solo unía a jóvenes y militares, sino también a generaciones y comunidades enteras. Ya no era solo un símbolo, era una estructura viva, sostenida por miles de manos. Esa noche, mientras observaba las luces de Alexandria desde su ventana, pensó en el futuro. Sabía que nuevas pruebas vendrían, que la justicia no era una meta sino un camino que debía recorrerse todos los días. Pero ya no sentía miedo. El puente resistía. El invierno llegó a Alexandria con un cielo gris y una brisa suave que recordaba a Ethan lo mucho que había cambiado su vida en menos de un año. La ciudad estaba más viva que nunca. Las calles, antes marcadas por divisiones invisibles, se llenaban de carteles con mensajes de unión, justicia y respeto. En los muros del centro comunitario, donde todo había comenzado, se podía leer un mural pintado por los propios jóvenes. El respeto no se exige, se enseña. Ethan caminaba por la acera con las manos en los bolsillos, observando las luces navideñas reflejarse en las vitrinas. Tenía 18 años recién cumplidos y una madurez que le daba un aire de adulto joven, aunque en su interior seguía sintiendo la curiosidad de aquel niño que alguna vez había soñado con abrir una simple cuenta de ahorros. Lo acompañaba su madre, Patricia, que lo miraba con orgullo silencioso. ¿Recuerdas cuando todo esto parecía imposible?, preguntó ella con una sonrisa suave. Sí, respondió Ethan. Recuerdo que solo quería que me trataran con respeto. Y terminé aprendiendo lo que significa ganarse ese respeto, con hechos. Y compartirlo, agregó Patricia. Porque eso hiciste, lo compartiste con otros. Ethan sonrió. Había crecido en una familia donde el honor y la disciplina eran pilares, pero lo que había aprendido en los últimos meses iba más allá del deber. Había comprendido el poder del perdón, de la educación, y de transformar la rabia en propósito. Esa noche, en el Teatro Municipal de Alexandria, se celebraría el aniversario del programa Voz Joven. Asistirían representantes del ejército, líderes civiles, educadores y, sobre todo, los cientos de jóvenes que habían hecho posible el movimiento.
El edificio estaba adornado con fotografías que mostraban la evolución del programa, foros comunitarios, debates escolares, jornadas de convivencia entre hijos de militares y estudiantes civiles. En todas las imágenes, Ethan aparecía sonriendo, rodeado de rostros diversos. Al entrar al auditorio, vio a Liam acomodando micrófonos en el escenario. «Llegas justo a tiempo, comandante», bromeó su amigo. «No soy comandante», rió Ethan. «Solo soy un tipo con muchas ganas de que esto salga bien». «Por eso lo eres», replicó Liam, dándole una palmada en el hombro. El evento comenzó con un breve vídeo que resumía la historia del proyecto, desde la discriminación en el banco hasta la creación del programa nacional. El público guardó silencio cuando aparecieron las primeras imágenes de un niño de 12 años con el ceño fruncido y un billete en la mano. Ethan se vio a sí mismo en la pantalla y sintió un nudo en la garganta. Era un recordatorio de lo lejos que había llegado, pero también de lo cerca que seguía estando de aquel momento que lo cambió todo. Cuando lo presentaron, el auditorio estalló en aplausos. Ethan caminó hasta el podio. La luz del escenario lo envolvía, y por un instante, el murmullo del público se desvaneció. «Hace 6 años», comenzó con voz serena, «entré a un banco con el sueño de abrir mi primera cuenta de ahorros. Lo que ocurrió ese día no fue solo un acto de discriminación. Fue una lección sobre lo que todavía nos falta como sociedad. Pero también fue el inicio de algo que ni siquiera podía imaginar». Miró al público, reconociendo los rostros de sus padres en la primera fila, junto al coronel Mitchell, que había sido como un mentor. «Aquel día aprendí que el respeto no se da por sentado. Que la justicia no siempre llega sola. Y que, si tienes la oportunidad de cambiar algo injusto, tienes también la obligación de hacerlo». Un silencio reverente llenó la sala. Voz Joven nació de un error, pero creció gracias al compromiso de cientos de personas que decidieron no rendirse. Ustedes son la prueba de que la educación puede construir puentes donde antes solo había muros. El aplauso que siguió fue largo, sostenido, casi solemne. Ethan se apartó un momento del micrófono y miró hacia sus padres. Daniel lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Patricia tenía los ojos brillantes. En ese instante, Ethan comprendió que toda su familia había hecho ese viaje con él. No solo habían enfrentado la discriminación, sino que la habían transformado en una causa. Cuando terminó el evento, decenas de jóvenes se acercaron a saludarlo. Algunos le contaron cómo el programa los había ayudado a superar inseguridades, a defender a otros, a entender que la empatía era una forma de valentía. Una niña de 10 años, con trenzas apretadas y una sonrisa tímida, le entregó una carta. «Quiero ser como tú cuando sea grande», le dijo. Ethan la miró con ternura. «No seas como yo», respondió. «Sé mejor». Esa noche, mientras todos celebraban en el vestíbulo, Patricia tomó un momento para hablar con su hijo aparte. «Tu padre y yo hemos decidido algo», le dijo. «Vamos a retirarnos el próximo año». Ethan la miró sorprendido. «¿De verdad?» «Sí. Queremos dedicar más tiempo al trabajo comunitario. Queremos ayudarte a expandir Voz Joven a nivel internacional». Daniel se unió a ellos, sonriendo. «La próxima batalla será educativa, hijo. Y tú vas a liderarla». Ethan los abrazó con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la expectativa, sino la ligereza de una misión compartida. Los meses siguientes fueron de crecimiento y consolidación. Voz Joven fue reconocido por el Departamento de Educación y el Pentágono como un modelo de cooperación civil-militar. Se abrieron capítulos en otras ciudades: Richmond, Atlanta, San Diego. Ethan, sin dejar sus estudios, se convirtió en el rostro de una generación que había aprendido a transformar la injusticia en acción. En la primavera siguiente, el banco donde todo había comenzado celebró su centenario. Invitaron a Ethan como invitado de honor. Al principio dudó en aceptar, pero Patricia lo convenció. «Cerrar los círculos también es parte de sanar», le dijo. Así que un sábado por la mañana, Ethan cruzó de nuevo las puertas del First Community Bank, ahora completamente renovado. Los pasillos tenían fotografías de familias diversas y carteles que decían: «Igualdad es confianza». En la entrada principal, una placa metálica brillaba bajo la luz. En este lugar comenzó una historia de justicia. Dedicado a quienes eligen construir puentes, no muros. El gerente, un hombre joven que no lo conocía personalmente, se acercó emocionado. «Señor Carter, gracias por venir. Su historia cambió la forma en que hacemos las cosas aquí». Ethan sonrió.
no fue solo mi historia. Fue la de todos los que creyeron que el cambio era posible. Salió del banco con el sol reflejándose en el pavimento húmedo. En el cielo, los pájaros cruzaban en bandadas, y el aire olía a tierra nueva. Ethan se detuvo frente al edificio y respiró profundamente. El niño que una vez había sido tratado como un sospechoso ahora era un símbolo de esperanza. Pero él no se veía a sí mismo como un héroe. Se veía como un puente. Un camino entre el miedo y la comprensión, entre el prejuicio y la empatía. Mientras caminaba hacia casa, pensó en el futuro. Sabía que habría nuevos retos, nuevos muros que derribar. Pero también sabía que ya no estaría solo. Su generación había aprendido a caminar junta. Esa noche, durante la cena, levantó su vaso y dijo: por todos los puentes que aún faltan por construir. Patricia y Daniel alzaron los suyos. Y por los que aprendieron a cruzarlos, respondió ella. El viento de primavera sopló por la ventana abierta. Y en ese instante, Ethan comprendió que la justicia no era un destino, sino un viaje. Uno que acababa de empezar.